Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice el Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. El domingo pasado hablábamos del verso 24, donde decía el Señor: tomad y comed. Hoy vamos a hablar del verso también 25, donde Él dice: esta copa es el nuevo pacto, es mi nuevo pacto en mi sangre. Ahora, es demasiado importante este tema. El pacto en su sangre. Jesús dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, es el nuevo compromiso entre ambas personas que se unen para hacer un pacto, un compromiso. Jesús con el Padre hicieron un pacto, pero un pacto en esa sangre preciosa. Por eso ahora vamos al libro de Hebreo. En el libro de Hebreo, capítulo 12, y vamos a ver el verso 24, donde habla lo mismo de lo que está hablando ahí Pablo. En el libro de Hebreo dice: Jesús, el mediador del nuevo pacto. O sea, y a la sangre rociada que habla. Claro, para ver un pacto entre ambas personas hay que hablar. Pero esto es lo importante. Jesús decía: esta es la copa, dice. Cuando él hablaba la copa, dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Pacto en mi sangre. Cosa, acá nos está diciendo que esa sangre rociada habla. Y pone un ejemplo. Habla mejor que la de Abel. Sabemos que Abel fue el primer ser humano que murió asesinado por su hermano. Y esa sangre cayó en la tierra. Pero esa sangre clamaba a Dios por venganza. Esa sangre habla. Pero la sangre de Cristo habla, clama por perdón, hermano. Habla esa sangre preciosa. Esa sangre dice: habló con el Padre. Vamos al verso 22. Que habló para esto, para acercarnos al monte de Sión. Verso 22. Para acercarnos a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, para acercarnos a la compañía de muchos millares de ángeles. Para acercarnos, la sangre habló para acercarnos a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Para acercarnos, escucha esto, a Dios, el juez de todos. Para acercarnos a Dios, el juez de todo. Él es el que da la sentencia, la justificación o la culpa. A Jesús dice: voy a ver a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Tú, hermano, yo, todos los que hemos recibido a Jesús, todos los que hemos sido lavados por esa
sangre preciosa que habla por nosotros. Fuimos, dicen, los espíritus de los justos hechos perfectos. Fíjate todo lo que habló la sangre por vos y por mí. Nos hemos acercado a toda esa maravilla, la compañía de muchos millares de ángeles. El Salmo decía que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman, los teme y los guarda y los defiende, a los que temen a Dios. Los ángeles están al servicio de todos los que van a ser salvos, dice también en el libro de Hebreos. Nos acercamos a Jesús, el mediador del nuevo pacto. La sangre que habla por ti y por mí. Y bueno, habla, pero ¿con quién habla? Con el juez. Habla con Dios, el Padre. Recuerda que es un pacto, un compromiso que hizo Jesús con el Padre. Pero no un compromiso para lastimarte, condenarte. Lo estoy hablando, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Nunca de hacerte mal, sino para hacerte bien. Y si tú estás pasando algo malo en este día, o en este momento, o en estos tiempos, es porque tú le estás permitiendo a lo malo llegar a tu vida y no es Dios. Dios nunca permite que te pase algo malo. Él lo dijo. En sus pensamientos no está hacerte daño. Y no digas que porque Dios permitió esto. Dios no permite. Tú le permites al enemigo, al malo, a lastimar tu mente, tu vida. La sangre de Cristo habla, nos acerca a Jesús. Él está contigo, esa sangre que más aún te limpia de todo pecado que tú cometes. O sea, la sangre habla, que está presente, no está hablando, no dice habló ni hablará. Está en tiempo presente, la sangre habla. Hoy está hablando la sangre preciosa, poderosa del Señor Jesucristo. La sangre que habla. ¿A quién le habla? Al juez de todos, como decía el verso 23. Al juez de todo. Eso es lo que hace la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Y también la sangre habla. Porque Romanos 7:14 dice que fuimos vendidos al pecado. Pero ya en Pedro capítulo 1, verso 18 y el 19, la sangre habla y nos liberó. Nos liberó. ¿De quién? Del viejo hombre que estaba viciado. Nos liberó de esa vieja manera de vivir. La sangre habló, nos sacó, nos rescató de ahí. Nos rescató de ese viejo hombre que dice Efesios 4:22. Despojó del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí tenemos que aprender y aceptar algo, hermano. Que esa vieja hombre, esa vieja naturaleza ya no está contigo. Ya no vives en esa naturaleza. Ya fue crucificada. Si eres creyente, tienes que aceptar lo que está diciendo Dios. La sangre de Cristo pide, nos habla. Esa sangre habla, te habla a ti, me habla a mí y le habla a Dios. ¿Cuánto dice el verso? En cuanto a la pasada manera de vivir, dice Efesios 4:22. La sangre te habla. Despojate de ese viejo hombre que está viciado. Un hombre que nunca será corregido. Y si tú quieres corregir tu carácter, tu conducta, estás muy equivocado. Dios no va a corregir tu vieja naturaleza, hermano o el que me escucha. Esa naturaleza humana ya está condenada. Tienes que morir. Esa naturaleza solo acarrea, mire, ¿qué acarrea? Dolor. Te acarrea muerte porque dice que este hombre nunca será viciado. Está sentenciado a la muerte. Ahí en Génesis 2:17, te digo por qué sentenciado a la muerte. En Génesis 2:17, Dios le dijo a Adán y Eva, más del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Esto, hermano, lo tenemos que aceptar como una realidad en nuestro tiempo o en nuestra vida. Nosotros ya no debemos comer más de ese árbol que produce muerte. Ese árbol, aceptemos lo que lo dice Dios mismo en Romanos 6:6. Fíjate, Romanos 6:6 dice que debemos saber y aceptar que nuestro un viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Acepta eso, hermano, porque ese viejo hombre es el que produce lo que dice el Señor. O sea, el viejo hombre se alimenta de ese árbol prohibido, y ese árbol prohibido se llama, ¿sabe cómo se llama? Pecado. Y el pecado usa algo que te dio a la mente humana, que es la razón. Todos peleamos por la razón, todos. En las peleas que hay de matrimonio o de lo que sea, pelean por la razón, pero la razón nunca les trajo libertad, gozo, paz, bondad, mansedumbre, jamás. Tenemos que aceptar que ese viejo hombre está condenado. Es una realidad, hermano. Romanos 6:6 lo está diciendo. Sabiendo esto, tenés que saber y aceptar. Tal vez lo sepas, lo leas 1000 veces, pero no lo aceptas. Sigue aceptando su comportamiento malo que tú tienes. Sigue aceptando sus razonamientos, los miedos, las angustias, las pesadumbres, tantas cosas. Sigues aceptando. Dice tú sabiendo esto, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado, la sangre te habla, juntamente con él, dice, con Cristo, para que el cuerpo del pecado, tu cuerpo, todo tu cuerpo era del pecado. Tú no hacías nada, era el pecado. Pablo decía en Romanos 7, también quise, el mal que no quiero hacer, eso hago. Pero ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto es mi naturaleza humana, no mora el bien. Entonces aceptar eso, hermano. Aceptar que ya fuiste crucificado con Jesús para que tu cuerpo del pecado sea destruido. Pero aún podemos servirle al pecado, fíjate, porque el que ha muerto, el verso 7, ha sido justificado del pecado. Y en el 6 dice, al final del 6, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, ahí no está diciendo que estamos exentos del pecado. No. Tú le puedes seguir sirviendo al pecado. Tú creyente, tú cristiano, puedes estar sirviéndole al pecado. Lo dice el Señor ahí. Es muy clarito. ¿Cuál es el fin? De que tú sepas que tu vieja naturaleza, ese mal carácter, ese comportamiento tuyo ya fue muerto. Con el fin de esto, de que no le sirvas más al pecado, con tu mente, con esos pensamientos malos, con esos pensamientos de odio, de celos, de baja estima, de miedo y de tantas cosas más que te maneja el pensamiento. No, mi hermano, eso ya se acabó. Y hacia no le sirvamos más. Debemos darnos cuenta que podés seguir sirviendo el pecado. Porque acá lo dice. Por favor, entiende. Mira los evangelios, cómo fue, es y será el comportamiento del Hijo de Dios. Si tú eres hijo o hija de Dios, tienes que vivir como vivió Jesús. Porque como Él es en el cielo, así somos nosotros en la tierra. 1 de Juan 4:17. Ahí lo dice el Señor. Ahora, hay alguien que te va a engañar. Siempre va a estar para engañarte. ¿Quién? Justamente es la razón utilizada por el pecado. Por eso en Hebreos 3:13, Dios nos pide estas cosas. Dice que nos debemos exhortar antes de cualquier otra cosa, dice el Hebreo 3:13, antes de cualquier otra cosa, enojo, discusión, malentendimiento, malentendidos y tantas cosas más. Gente, exhortados, dice así, los unos a los otros cada día, para que ninguno de ustedes o de vosotros
se endurezca por el engaño del pecado. O sea que sigue trabajando el pecado, a pesar de que él ya no tiene nada que ver contigo, está muerto, ya no tiene relación, pero el tema sos vos, hermano. Que tú le permites, que tú le prestas atención, que tú oyes lo que dice esa voz de tu vieja con naturaleza. Escucha la voz de la sangre de Cristo. Escucha esa sangre preciosa que te habla todo el tiempo. La sangre habla mejor que la de Abel. Te está hablando todo el tiempo. Esa sangre que, fíjate que cuando vos te arrepientes y pides perdón, la sangre de Cristo, Juan 1:7, te limpia de todo pecado. Está activa, está fresca y está para favorecerte a ti. Exhortarte para que ninguno, dice, de ustedes se endurezca o se ponga terco o porfiado o autosuficiente, porque el pecado te está engañando. Con esto, si nosotros, hermanos, lo hacemos diariamente, porque Dios dice que cada día, mientras se diga hoy, debemos hablarnos, mandarnos mensajes, preguntar cómo estamos, cómo estás, hermano, y en fin, y así comunicarnos todo el tiempo. Pero la razón te va a salir al frente diciendo, no molestes, no seas molesto, deja que te llamen. No, mi hermano, Dios te está diciendo que tú lo hagas cada día con tu hermano, para que ninguno se deje endurecer por el engaño de esta creación llamada pecado que te va a contaminar la vida. Y así nos vamos a cuidar unos a otros. Si nos hablamos, si nos comunicamos, nos vamos a cuidar unos con otros del engaño del pecado. Por favor. Volvemos de nuevo en Romanos en el verso 7. Si aceptamos que hemos muerto con Cristo, también creemos, hermanos, que vamos a vivir con Él, o que hoy estamos viviendo con Él. Viviremos, como dice Mateo 28:20. Jesús dice, yo estoy viviendo con ustedes todos los días hasta el fin. Y ahí nomás relacionamos el texto de Mateo 28:20 con Hebreos 13:5 y dice, yo estoy viviendo contigo. Dice, todos los días, no te dejaré ni te desampararé. Así que, ¿qué miedo puedes tener tú de lo que está pasando en el mundo? De lo que te está pasando en la familia, en el matrimonio, en el hogar. ¿Qué miedo puedes tener? Jesús dice, yo estoy contigo, estoy contigo. Esto también quiere decir, yo estoy de tu lado. Siempre voy a estar de tu parte. Nunca voy a favorecer al mal. Nunca voy a estar del lado del otro. Yo he muerto por ti y yo te amo. Yo he vuelto por ti para cuidarte porque eres precioso para mí, dice el Señor. Mi sangre habla y sigue hablando. Esa sangre que derramaron mis manos, mis rodillas, mis pies, mi sien, mi espalda, mi pecho, mi rostro, esa sangre habla. Eso no fue en vano, mi hermano. Dios en el cielo ve todo esto. Porque Jesús le hace ver todo lo que hizo por ti. Cuando tú estás sufriendo, pasando algo, Él está en tu vida para hacer eso. Para que no se haga en vano lo que Él ha hecho por ti. No te dejaré, dice. Nunca, hermano. Tal vez tú lo dejes. Tal vez tú le permitas al enemigo que te lastime. Porque crees que esto es normal, es natural. Sí, es natural para el hombre natural, pero tú ya no eres natural. Estás en lo sobrenatural. Porque has nacido de nuevo, has nacido espiritualmente. Eres una persona, un espíritu justo, hecho perfecto. Como lo dice el Señor. Olvídate de aquel pecado o pecador que eras antes. Olvídate. No eras tú. Ya fuiste lavado, ya fuiste limpiado, fuiste hermoseado. Ya eres un rey, eres una reina, un sacerdote de Dios, un embajador en este mundo, de una nación santa. Eso es lo que tú eres. Acéptalo. Esa es la verdad si eres cristiano.
Si dices que Jesús te ha salvado, entonces acepta lo que Él ha hecho de ti acá en este mundo. Vosotros, ¿cómo nos considera el Señor? Considerémonos como dicen también en el verso de Romanos 7. Volvemos a Romanos 7, donde dice en el verso 11, 6:11. Hermano, esto es maravilloso. Dice así también vosotros, consideraos. Dios te considera lo que te dije. Te considera un hermano de Él. Aún más dice, mi madre, mis hermanos, aquellos los que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es mi madre, ese es mi hermano. Mira cómo te considera. Te considera acá un hijo de Dios. Invirtió tanto por ti, tanto que invirtió Él. Eso mira cómo Él te considera, hermano. Ahora Él te dice en Romanos 7:11, así también vosotros, considerate vos muerto a esa vieja vida tenebrosa, esa vieja vida temerosa de la muerte y cuántas cosas más. Si sabes como dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres y mujeres que mueran una sola vez y después el juicio. Tú ya pasaste todo eso. Tú tienes la eternidad, acéptala. Nos vamos a ir del mundo. Como dice, el cuerpo va decreciendo cada día al exterior, pero no obstante el interior crece día a día. Y esto es para que tú crezcas, para que ya dejes ese pasado, para que ese pasado no lo traigas al presente. Y si imagínate la mezcla que estás haciendo, nunca vas a ser feliz. Si lo haces participar a esa vieja mujer, ese viejo hombre, en la nueva mujer que Dios está preparando, ¿verdad? Y hablándole a través de su sangre preciosa. Considera esto, hermano, como Dios te considera a ti. Considerarte muerto al pecado, pero considerarte vivo para Dios. ¿En qué lugar? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso tienes que considerar, que estás vivo para Dios, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Recuerda, como dice Romanos 6:23 o 3:23, porque habéis muerto y estáis destituidos de la gloria de Dios. Desde que comieron nuestros padres primero el árbol de la ciencia y bien, están muertos en la comunicación, sin relación con Dios, quiere decir. Pero ahora tú tienes relación con Dios. Estás vivo. Por eso considerarte vivo, como dice la Escritura, pero vivo, considerarte muerto para el pecado, para la vieja vida. O sea, ya no tengas más relación con el pasado tuyo, se acabó. Y dice así, ahora considera que estás vivo para Dios. Y Dios te está viendo, te está cuidando, te está amando, te está hablando, te está llevando, te está guiando. Todo te lo quiere dar para ti. Si te diga, mi hijo, quiero darte todas las cosas para ti. Pero tú tienes que estar conmigo, aceptando lo que yo te digo. Tienes que estar vivo para Dios. ¿A dónde? En Cristo Jesús. Qué hermosa palabra la que nos está dando el Señor. Después dice, vamos a este libro precioso de Colosenses también. En Colosenses capítulo 1 y en el verso 20 dice estas palabras. El 19 dice, porque le agradó al Padre que en Jesús habitase toda la plenitud. Y por medio de Jesús reconciliar con Él todas las cosas, y las que están en los cielos como en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre. La paz. La sangre habla. Mediante la sangre que habla de paz. Dios ya no tiene ira contigo. Ya no está irado contigo. Tiene paz contigo. Tal vez Dios está irado con el mundo. Hablamos el otro día que el mundo siempre lo ha tenido a Dios en cuarentena. Lo ha tenido a Jesús en cuarentena.
no se quisieron contagiar con su vida. No se quieren contagiar con la obra de Cristo Jesús. Y Dios tiene que hacer algo para que el mundo pueda acercarse a Él. Puedan venir a Él a buscar esa sangre preciosa que habla. Hoy está hablando. Hoy te está hablando a ti, hermano. No estás solo. Por favor, despierta los oídos del Espíritu y escucha esa voz. Tú no eres cualquier cosa. Entiende. Eres un ser inmortal. Tienes la eternidad en ti. En el cielo te están esperando en gloria. Eso, lo que tú eres. Considera eso, mi hermano, por favor. Colosenses 1:20. Fíjate, él dice, reconciliar con él todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre. Mire lo que hace esa sangre preciosa que habla mejor que la de Abel. Fíjate cuán hermoso. Yo digo, ¿cómo no prestar atención a lo que Dios nos habla cuando abrimos la Escritura? Qué hermoso que es esto, hermano. En Romanos 5 dice, Romanos 5:8, dice Pablo, Dios muestra, como hoy, Dios te está mostrando su amor para con nosotros. Y que siendo aún pecadores, vamos a seguir siendo pecadores en la medida que tú tengas relación con lo malo. Pero dice, Cristo murió por nosotros. Ahora el verso 9 dice así, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Hermanos, la sangre de Cristo va a justificar somos cristianos que ocasionalmente pecamos, pero no somos pecadores. Vuelvo a repetir, somos cristianos que ocasionalmente pecamos. Porque si decimos que no pecamos, lo hacemos a Dios mentiroso. Pero si decimos que pecamos, la sangre de Cristo habla. Por eso dice, justificados, dice. ¡Qué hermoso! Justificados, dice. Tanto ya, en su sangre, por Él, por esa sangre que va a hablar a tu favor y el mío, seremos salvos de la ira. Fíjate. Observa. Si con la muerte de Jesús, como dice el 10, siendo enemigos, fuimos reconciliados con su muerte, con Dios, vuelve a estar la palabra mucho más, mucho más. Fíjate, estando reconciliados, seremos salvados de cualquier cosa por la vida de Cristo. Fíjate mucho más. Si con la muerte de su Hijo Él nos reconcilió, Él nos recibió como el Hijo pródigo, nos abrazó, nos limpió, nos puso un traje nuevo que es Cristo, nos vistió de Cristo. Mucho más, ya estando en la familia de Dios, ya estando como hijo, como hija, ya estando en la casa de Él, ya estando participando de la cena, ya estando participando de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, mucho más seremos salvos por esa vida. Vuelvo a repetir, si con su muerte nos unió a la eternidad, a la inmortalidad, sacó a luz la vida inmortal, ahora con su vida, mucho más, dice. Aceptalo, créetelo, mucho más. Por eso la cena, por eso esa sangre derramada en su espalda, en sus manos, en sus pies, en su costado, habla por nosotros. Nos da el beneficio de la libertad para entrar, como dice Hebreos 10:19,
Esa sangre habla para que entremos en plena libertad al lugar santísimo. A ese lugar que solo una vez por año en la antigüedad entraba el sumo sacerdote. Una vez por año. Y ahora nosotros, esa sangre habla. Como que va adelante cuando tú quieres hablar con el juez. La sangre te presenta a ti. Y puedes pasar a hablar con el juez que es tu padre, también mi padre. Por eso vamos a participar ahora del pan. Él tomó un pan, lo partió y dijo, come de él. Que esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. No por él, no por el cielo, por nosotros. Y después tomó la copa, en la cual estaba el vino representando su sangre. El pan aparte, la copa aparte, habla de la muerte. La sangre fuera del cuerpo. Pero ahora la tomas tú y tomamos nosotros. Tomamos ese pacto y ella habla por nosotros. Teniendo libertad, dice, para entrar al lugar santísimo por esa sangre preciosa del Señor Jesucristo. Hermano, todas las veces, dice el verso 26, que participen, que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis. También anuncias tu muerte. No te olvides que tú también, sabiendo esto, que tú también fuiste crucificado juntamente con Él. Fuiste muerto juntamente con Él. Sepultado juntamente con Él. Resucitado juntamente con Él. Y sentado en los lugares celestiales juntamente con Él. Y viviendo hoy juntamente con Él. Hace memoria también. Cada primer día de la semana. Y vas a ver, vas a vivir en gloria, y vas a sentir la compañía del que está viviendo contigo, de ese Santo Espíritu, precioso Espíritu. Vas a sentir como Él te guía al conocimiento de la verdad y te va a hablar de las cosas que van a venir a este mundo. Y vas a tener paz, porque a paz te llamó Dios. Que Dios te bendiga. Y yo siento que ya nos ha bendecido con este mensaje, con su palabra. Y no te olvides de hablar con esa sangre cuando tengas un dolor físico, espiritual o anímico. Habla a la sangre de Cristo. Ella te librará de todo mal. Oremos por este país, Argentina. Que Dios tenga misericordia y que pueda pronto utilizar a su iglesia, a una nueva iglesia, para rescatar a muchas almas, para que vengan al conocimiento de la gloria de Dios, conocimiento de su Hijo amado Jesucristo, y que se acerquen a Él para buscar lo que no pueden encontrar en el mundo, que es la vida eterna. Disfrútala, hermano. Disfruta la victoria que el Señor Jesucristo te dio a ti y me dio a mí. Oremos unos por otros.
que el Señor nos escuche. Démosle gracias a Él. Y por favor, si has escuchado este mensaje, ponelo por obra. Si no, no te valió de nada. A ver, escucha. Ponelo por obra. Dios te está mirando. Quiere dialogar contigo. Quiere que tú le hables. Quiere que tú te comuniques. Quiere que tú le creas. Y quiere que tú lo disfrutes. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén.